vieron las fotos? ¿Sí? Este es un video, está cargando. Es en el Tunal. Estamos allá en el Tunal, ya les estamos enseñando algunos cantos a los hermanos. Ahí creo que estábamos cantando el de Roca Fiel. Estábamos cantando apenas. Okay. Allá tuvimos reunión con nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Ever, el hermano Marcos, mi servidor. Son algunas cosas que de las que hemos capturado y tomado fotos. No sé si vieron también algunas del obraje. El viernes estuvimos por allá y tuvimos la bendición de estar ahí. Nos hacía falta una mesa para los niños, una mesa para las señoras. Creo que ya aparecen ahí en las fotos. A ver si lo pueden poner más al ratito en los avisos. Es parte de la bendición que Dios nos da. Creo que también estaban fotos de los jóvenes de la salida que tuvimos hace 15, 20 días, allá en el Ocotal. Gracias a Dios que nos permite estar trabajando para su obra, y estas son algunas de las fotos de lo que hemos podido realizar en servicio a nuestro Dios, y pues todo esto es trabajo de la iglesia allá, hermanos. Dios nos está bendiciendo con esto, y gracias a Dios que nos permite verlo. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que tú permites hacer en esta iglesia. Gracias porque podemos ver tu misericordia, tu bondad, y podemos ver respuestas a oraciones que te hemos hecho. Señor, gracias porque podemos ver ese poder que actúa en nosotros, y podemos ser bendecidos por ello. Te pedimos que en este momento también, ahora de la predicación, tú hables a nuestras vidas, y permítenos y que podamos estar dispuestos a escuchar tu palabra que es poderosa para transformar nuestras vidas, para confrontarnos también, y sobre todo para animarnos a seguir este camino que nos ha dejado tu Hijo Jesús, para poder llegar a la meta, que es poder verlo, Señor. Te pedimos que nos guíes en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Saben de qué vamos a hablar el día de hoy? Con los cantos, con las lecturas que hemos elevado a nuestro Dios. ¿Cuál es el tema de la predicación? Ya lo pusieron, les dije que me iban a esperar. Entonces, pues de modo ya saben. Entonces vamos a hablar acerca de cómo vamos a vencer. Y el apóstol Juan escribe lo que esta carta que el Señor Jesús envía a Éfeso, y le explica, le recuerda algunas obras que esta iglesia en Éfeso había realizado, y le dice: pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y luego en el versículo 7 de Apocalipsis 2:7 dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios.
De ahí el título de esta predicación. Hemos estado hablando y estudiando la carta a los Efesios, y en esta ocasión vamos a estudiar en Efesios capítulo 1 del 15 al 22. Efesios 1 del 15 al 22, ténganlo ahí en sus Biblias. Vamos a estar meditando ahorita en este pasaje. La iglesia de Éfeso recibió la carta de Jesús en el Apocalipsis que escribió Juan. Habían pasado ya muchos años, algunos años, aproximadamente unos 45 años, de que Pablo escribió la primera carta, y después viene la segunda carta que está en Apocalipsis. Y en esos 40 años pasaron muchas cosas en la iglesia de Éfeso. Pasaron muchas cosas. La iglesia continuó su trabajo y el apóstol Juan escribe: yo conozco tu arduo trabajo, conozco todo lo que tú haces, y dice, por amor a mi nombre. Dice, pero ¿qué pasó? Pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Era una iglesia que trabajaba, que se veía el trabajo, que se llenaba tal vez el lugar donde se reunían. Pero ¿qué les dice Jesús? Has olvidado tu primer amor. Y es algo que pues no queremos que Jesús le diga a nuestra iglesia, o que nos diga a nosotros. Conozco que tú vas todos los domingos al templo, conozco que tú estás en la escuela dominical, conozco que tú haces obra misionera, conozco que tú te preparas, pero lo que tengo contra ti es que has olvidado el amor. Es algo muy fuerte que Dios le dice a esta iglesia en Éfeso. Pero antes Pablo había orado, había hecho una oración por los efesios, y esta es la que vamos a estar estudiando el día de hoy, para que pongamos atención en no olvidarnos de ese primer amor. Y luego les dice Jesús al vencedor: queremos vencer, queremos permanecer, queremos tener esas coronas, queremos ser vencedores, pues ya lo somos. Pero hay algunas cosas en las que tenemos que poner atención como iglesia, como familia y cada uno de nosotros. La primera es no olvidarnos de nuestro primer amor, recordar nuestro primer amor. Para vencer, y aquí vamos a ver los 3 puntos. Para vencer, vivo la fe. Para vencer, me esfuerzo en conocer a Dios. Para vencer, dejo que Dios actúe. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a este pasaje de Efesios 1 del 15 al 22, y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Voy a empezar con el 1, ustedes continúan y vamos a leer todos juntos el 23. Dice el 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gracias, hermana. Todos, la cual amén. Pueden sentarse, hermanos. 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Para vencer, vivo la fe.
para vencer me esfuerzo para conocer a Dios, para vencer dejo que Dios actúe. Y esto lo podemos ver en estos versículos que acabamos de leer. Dice el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, me brinco eso, en el 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo oraba a Dios por la iglesia de Éfeso, y ahorita que nuestra hermana Mari oraba, hacía mención de cada uno de los nombres de algunos de ustedes. ¿Sí escucharon la oración? Y mencionó a mi hermano Alberto, a mi hermana Juanita, a mi hermano Manuel, y me imagino así al apóstol Pablo orando y haciendo mención de cada uno de los hermanos que estaban en Éfeso. Me acuerdo del hermano Juan, me acuerdo de la hermana Hilda, me acuerdo de la hermana Marta, del hermano Josué, y decía, y me imagino a Pablo recordando a cada uno de los hermanos de Éfeso, y así, pues gracias a Dios por este hermano, por su servicio, gracias a Dios por este diácono, gracias a Dios por el amor de la hermana Ana, por la predicación de la hermana Aurelia. ¿Se imaginan? Quiero que se lo imaginen, de lo que Pablo se pudo haber acordado en esas oraciones. Y dice, doy gracias. Siempre en nuestras oraciones debe de haber gratitud por cada uno de nuestros hermanos. Este es algo que podemos practicar, que podemos ya hacer, que en nuestras oraciones oremos por cada uno de nosotros. Es algo muy, muy bonito poder hacer esto y pues continuamos orando. Esa es una invitación para la iglesia. El primer punto, vivo la fe, para vencer, vivo la fe, pero ¿cómo vivimos la fe? Eso es algo que pues necesitamos saber. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Efesios 1:15 en la traducción al lenguaje actual. ¿Cómo vivimos la fe? Piensen, ¿cómo vivimos la fe? ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Listo? Y sin duda hay algunas expectativas de cómo podemos vivir la fe. A ver si aparece ya en la diapositiva. Una es una vida santa, que a veces nos pasamos, ¿no? Y queremos que los hermanos o que no, hasta nosotros mismos pues querramos vivir una vida santurrona, ¿no? A veces esa es una expectativa que deseamos. Y cuando vemos una vida santa, podemos decir, como les mencionaba hace ratito, alguien que asiste a los cultos, que está en todas las actividades. Eso es una expectativa de lo que nosotros pensamos y de lo que hemos construido a través de los años de alguien que vive la fe, ¿cierto? ¿O no? Si no, nada más soy yo el que ha pensado eso. Vivir la fe es vivir la vida como si no tuviéramos problemas. Es una expectativa, ¿no? Si tenemos algún problema, hay hermanos que dicen, no estén tristes por este problema. Si algún familiar muere, hay gente que hasta dice, ¿por qué lloran si ya está en la presencia de Dios y está gozando de la presencia de Dios? Son cosas que nosotros mismos hemos construido acerca de cómo podemos vivir la fe. Los cristianos no deben de llorar, los cristianos no deben de expresar su dolor, los cristianos no deben de expresar sus inconformidades, y elevamos, ¿no?, la vida de un cristiano. Los cristianos no deben de tener problemas, y así podemos enumerar muchísimas cosas. Pero pregunto, ¿eso es vivir la fe? Eso no es vivir la fe. Vivir la fe se da día con día, y ahorita vamos a ver cómo. Siguiente diapositiva. La fe es un sinónimo de las enseñanzas de Jesús.
La fe es un sinónimo de las enseñanzas de Jesús, o sea que la fe es vivir las enseñanzas de Jesús, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Efesios 4:21 en la traducción al lenguaje actual. En la Reina Valera dice: si en verdad habéis aprendido así, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La fe, hermanos, es vivir las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué nos enseñó Jesús? A vivir una vida con fruto en toda buena obra. Dice Efesios 2:10, que somos creados en Cristo para buenas obras. Cuando nosotros hacemos buenas obras, cuando nosotros expresamos las obras, expresamos nuestra fe. Cuando nosotros somos amables con una persona, expresamos nuestra fe y vivimos nuestra fe. Cuando nosotros nos preocupamos por algún hermano que está enfermo, vivimos la fe. Cuando nosotros oramos por algún hermano que está teniendo algún problema o está pasando por alguna prueba, vivimos la fe. Cuando nosotros animamos a algún hermano, vivimos la fe. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, vivimos la fe. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, vivimos la fe. Según Gálatas 5:20, hay fruto en toda esa buena obra. Todo lo que hacemos muestra el fruto que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, con amor, con paciencia, con bondad, con amabilidad. Y lo vemos aquí en Gálatas 6:10. Acompáñenme allá, Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Gálatas 6:10. Somos creados para buenas obras. Las buenas obras están en el plan de Dios. Las buenas obras están en el plan de Dios. ¿Y quién va a ejecutar esas buenas obras? Nosotros, su iglesia. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? ¿Que podemos seguir haciendo buenas obras, pero sin amor? Pablo les dice: por esta habiendo yo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Es un peligro que podemos correr, ¿cierto? Que podemos hacer buenas obras, podemos expresar nuestra bondad, nuestra amabilidad, nuestro amor, nuestra misericordia a través de esas obras, pero nos podemos olvidar de hacerlo con amor. Y ese es el principal ingrediente que nuestro Señor Jesús nos invita a poner en todas nuestras obras, el amor. Y para eso Pablo dice en 1 Corintios 13, dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero sin amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego nos dice cómo es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia,
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces el Señor nos está invitando a que en todo lo que hagamos, a que en todo lo que digamos, a que en todo lo que pensemos haya amor. Porque si no, vamos a hacer como lo que describe aquí Pablo. Nada soy, somos como un metal que resuena y pues ya, suficiente, ¿no? Pero Pablo nos invita a que podamos integrar este ingrediente a las obras que hagamos. Entonces, de esta manera podemos vivir la fe. La fe se vive con amor, la fe se vive con buenas obras. La fe se vive con amor y con buenas obras. Y podemos añadirle también algo de actitud a cómo vamos a vivir la fe. Una actitud humilde, dice en Filipenses, haya pues en nosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. Podemos añadir a cómo vamos a vivir la fe a través de la actitud humilde, a través del amor, a través de las buenas obras. Si lo que yo hago, si lo que yo digo no es con amor, no sirve de nada. Si yo quiero exhortar a algún hermano y no lo hago con amor, al contrario, pues ese hermano más se va a desanimar. Si yo quiero predicar el evangelio a alguna persona y lo hago sin amor, sin entender qué es lo que está pasando esta persona, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que esta persona va a rechazar el evangelio, porque yo que estoy hablándole, lo acuso, lo culpo, lo voy a mandar ya al infierno, pues más se va a alejar de Dios. Entonces, si nosotros vamos a predicar el evangelio, si nosotros vamos a exhortar, animar, hablar, decir, platicar, hacer, lo tenemos que hacer con amor. Eso es algo que el apóstol Pablo estaba viendo en la iglesia de Éfeso. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con nosotros, no ceso de dar gracias. ¿Qué produce hacer las cosas con amor? Gratitud. Gratitud en la iglesia, gratitud a Dios por todo lo que Él está haciendo. Y Pablo continúa su oración diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, en el 1:17, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración de Pablo es que la iglesia, tanto la iglesia de Éfeso como nosotros, podamos conocer a Dios. Que el Espíritu Santo, dice, os dé espíritu de sabiduría, que el Espíritu Santo nos guíe a conocer a Dios. Y este es el segundo punto de la predicación. Me esfuerzo para conocer a Dios. ¿Cómo nos esforzamos? Creciendo en el conocimiento de Dios. Con un propósito. El primero es para que puedan entender cómo es Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere que conozcamos de Él? Que conozcamos sus atributos, que conozcamos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios, hermanos? Dios es amor, Dios es misericordioso, más fuerte. Dios es eterno, bondadoso, amoroso, misericordioso. ¿Qué más? Paciente, valiente. La atribuimos a Jesús, ¿no? La humildad. ¿Algo más? Protector. Y podemos enumerar. ¿Y cómo es que nosotros sabemos esto de Dios? ¿Por qué qué? Porque estudiamos la Biblia,
Eso es lo que yo sé de Dios, ¿no? Al estudiar la Biblia. Pero quiero llevarlos a algo más específico. ¿Cómo nosotros sabemos cómo es Dios? Lo vemos en nuestro diario vivir. Lo experimentamos a Dios, ¿cierto? Experimentamos nosotros la misericordia de Dios, ¿cierto? Experimentamos nosotros el amor de Dios. Experimentamos nosotros a Dios en toda nuestra vida. ¿Eso es cierto? Y de esta manera podemos conocer a Dios. Hace 8 días veíamos todo lo que Jesús hizo y cómo nosotros podemos darle la gloria a Dios. Eso lo podemos ver en los versículos anteriores, de que nuestra vida refleje lo que Dios es, que nuestra vida refleje la gloria de Dios. Pero primero, para experimentar a Dios, tenemos que entender algunas cosas. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a entender estas cosas? Ahí está. Primero, dice Pablo, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? Dice ahí, el Evangelio de Jesús. ¿Y qué es el Evangelio de Jesús? Que Dios nos amó tanto, envió a su Hijo, que vivió una vida perfecta, murió y resucitó para darnos vida eterna. Ese es el Evangelio. Esa es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, al Evangelio. Pero el Evangelio lo que hace es que nos da la bendición de poder tener comunión con Dios. La obra de Jesús nos dio reconciliación con Dios. Entonces ahora el Evangelio, la esperanza a la que Dios nos ha llamado, es que tenemos el derecho, tenemos la bendición de poder presentarnos directamente ante nuestro Padre, directamente ante nuestro Dios. Esto nos llena de gozo, nos llena de alegría. La esperanza es el Evangelio y es algo que gracias a Dios vamos entendiendo día con día. Lo entendimos en un primer momento cuando entendimos la obra de Jesús, pero el Evangelio es más. El Evangelio lo tenemos que vivir. Tenemos que vivir esa fe y ya explicamos cómo. Debemos entender cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas? Nuestra herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra herencia? La vida eterna, pero va un poquito más allá. Para hablar de la herencia, vamos a remontarnos un poco al pueblo de Israel. Dios eligió al pueblo de Israel y le iba a repartir la tierra prometida, ¿cierto? A cada una de las tribus de Israel se le dio una tierra, esa era su herencia. Pero hubo una tribu la cual no tuvo herencia. ¿Cuál fue? La tribu de Leví. No tuvo herencia física, pero tuvo una herencia más maravillosa. ¿Cuál fue? El sacerdocio. ¿Y qué significa este sacerdocio? Pues que la herencia de la tribu de Leví era Dios mismo. La herencia de la tribu de Leví era que ellos podían servir a Dios. La herencia de la tribu de Leví es que Dios iba a estar ahí con ellos. Y eso se traslada a nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra herencia? No somos de la tribu de Leví,
pero Dios nos da una herencia, pues Dios mismo, porque ahora somos real sacerdocio. Dios nos da esa herencia. ¿Y quién es esa herencia? Pues Dios. Siguiente diapositiva, ahorita vamos a regresar. Cuando experimentamos a Dios, que es nuestra herencia, que ahora vive el Espíritu Santo en nosotros, nosotros ya tenemos esa herencia y es Dios en nosotros. Y en el versículo 14 de Efesios 1 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuestra herencia es Dios. Eso ya está en el testamento. Eso ya no nadie nos lo puede quitar. Pero ahora, como vivimos en este mundo que todavía está sufriendo la maldición del pecado, todavía no podemos disfrutar esta herencia de manera plena. Todavía no, y eso va a ser hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Pero ¿qué dice Dios? Pues ahora, mientras ustedes están en esta tierra que está llena de pecado, yo les voy a dar una garantía. Les voy a dar las arras. Les voy a dar un adelantito de su herencia. ¿Y quién es ese adelanto de nuestra herencia? ¿Quién es esa garantía? El Espíritu Santo. Entonces recordemos, nuestra herencia es Dios, pero en esta tierra todavía no podemos disfrutar y experimentar a Dios de manera plena, porque hay pecado todavía en nosotros. Pero Dios nos dice, dentro de ustedes pueden experimentarme, y para eso les doy al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Dios es nuestra herencia. Por eso Pablo dice que él ora para que nuestros ojos, nuestra mente pueda entender cuál es la herencia que tenemos. Y dice, en los santos. No sé cómo expresarlo, no me lo imagino, y yo creo que si hemos leído Apocalipsis en los últimos versículos, cuando todos están delante de la presencia de Dios, es algo maravilloso, ¿no? De poder pensar en ese momento en el que todos vamos a estar, todos los hermanos que han vivido desde los primeros años de la iglesia hasta nosotros, poder ver esa multitud. Eso nos llena de esperanza y nos llena también de gozo, de poder ver realizada, de poder tener, de poder disfrutar nuestra herencia. Nos llenaría de gozo, de alegría. Pero el Señor nos dice, pues tengan más alegría porque ya están disfrutando su herencia. Yo mismo soy su herencia y yo mismo estoy en ustedes. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo nos invita a experimentar a Dios, a disfrutar desde ahora su presencia, a disfrutar desde ahora nuestra herencia. Y dice cuáles son las riquezas. Es algo, si hablamos de riquezas, pues podemos pensar que es de abundancia, ¿no? Es algo de abundancia. Pero muchas veces, por lo que vivimos, muchas veces porque a veces no hemos entendido cuál es esa herencia, muchas veces vivimos como pobres, vivimos sin Dios y no le damos el lugar a nuestro Dios. Cuando esa riqueza que ahora ya tenemos al ser hijos de Dios, la podemos mostrar, la podemos compartir, la podemos vivir. Vivamos como ricos porque tenemos a Dios, que es
todo. Vivamos eso. Le podemos regresar a la siguiente diapositiva. La oración de Pablo era que podamos entender la esperanza, cuáles las riquezas de su gloria, y dice cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Y este poder que Dios muestra en nuestra vida es cómo Dios actúa en nuestra vida diaria, cómo Dios nos mueve, cómo Dios nos enseña también. Y esto da guía al tercer punto, donde para vencer dejo que Dios actúe. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Y la traducción al lenguaje actual está ahí en la diapositiva. Dejo que Dios actúe porque el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Dios nos ayuda en todo con su gran poder. ¿Y cómo nos ayuda Dios? Dios nos fortalece, Dios nos da gozo, Dios nos da agradecimiento. Exactamente. Entonces, dejemos que Dios actúe. Y la última diapositiva es Pablo oraba para que nosotros entendamos el gran poder de Dios. Entendamos el gran poder de Dios para dejarlo actuar. Y está un pasaje ahí en Salmo 46, 10, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Lo leemos más fuerte todos? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dejo que Dios actúe, porque a veces hay ocasiones en las que, así como Abraham, le queremos ayudar a Dios. A veces alguna oración, alguna respuesta que esperamos de Dios ya se tardó y nosotros queremos ya ver esa respuesta. Pero ¿qué dice Dios? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y el estar quietos, pues no es, no voy a hacer nada, sino que dejo que Dios actúe en mi vida. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de mi fe, a través de vivir el Evangelio, a través de entender que ya tengo una herencia y que Dios está en mí, a través de entender su poder. Dice Efesios: esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. ¿Cuál era el título de la predicación? Para vencer. Y Dios ya venció. ¿Cómo venció Dios? Pues como lo mencionan estos versículos. El poder de Dios resucitó a Jesús de los muertos. El poder de Dios lo sentó en los lugares celestiales. El poder de Dios actúa sobre todo principado, autoridad y señorío. El poder de Dios está sobre todo poder que podamos ver, sobre cualquier presidente, sobre cualquier rey, sobre el poder del dinero, sobre todo.
Dice, y no solo en este siglo, sino también en el que ha de venir. Y dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios ya venció. Tenemos ya esa bendición de sabernos vencedores. Pero no podemos disfrutar de esa victoria hasta que estemos en la presencia de Dios. Y dice el apóstol Juan, le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, al que venciere, le daré del fruto. Y eso hace referencia a que ya vamos a disfrutar de la presencia de Dios, ya vamos a disfrutar de nuestra herencia. Tenemos un camino que recorrer todavía. Y para esto necesitamos vivir la fe con amor, vivir la fe con buenas obras. Para esto necesitamos conocer a Dios, necesitamos entender su evangelio de amor, su evangelio de servicio. Debemos entender que Dios ya está en nosotros y que su poder actúa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Para vencer, el Espíritu Santo nos guía. Para vencer, hay cosas que nosotros podemos hacer. Y dice en Filipenses, prosigo al premio, al supremo llamamiento, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Nos queda un largo camino todavía como iglesia. Y si queremos vencer, podemos vivir la fe, podemos conocer a Dios, podemos entender a Dios, pero sepamos que Dios está con nosotros, actúa en nosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos permites conocerte. Podemos ver todo lo que has hecho, las obras maravillosas que has hecho, el poder con el que tú nos has llamado, el poder con el que tú levantaste a tu Hijo Jesús de los muertos y ahora nos compartes esa victoria de poder saber que el Jesucristo victorioso es nuestra cabeza, que el Jesucristo victorioso nos enseña, que el Jesucristo victorioso nos guía, que el Jesucristo victorioso habita en nosotros. Gracias, Señor, por estas verdades que podemos entender en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a vivir nuestra fe, que podamos entender tu obra, que podamos experimentarte cada día de nuestra vida
y que podamos confiar en ti, confiar en tu poder, confiar en tu sabiduría, que nos permita, Señor, estar quietos, que nos permitas rendirnos, que permita, Señor, que podamos ver tu grandeza, que podamos ver tu poder, que entendamos, Señor, que cuando tú hablas, todo el mundo calla, que cuando tú haces tus obras, nada se puede interponer. Señor, ayúdanos a entender la grandeza de ese poder. Ayúdanos a entender las riquezas que ahora tenemos en ti. Señor, ayúdanos a vencer. Ayúdanos a continuar esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, en ese Jesús victorioso. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.